Ahora mire el que está enfrente, al lado suyo, y el que está atrás, dígale, el arrepentimiento, hermano, es la clave. Dígale al que tiene enfrente, al que tiene al lado y al que tiene atrás. El arrepentimiento es la clave. O sea, como quien dice, me saqué el oso ahí. Amén. O si le ponemos aquí mejor, me saqué el oso, pero suena muy mundano, ¿verdad? Hay algunos hermanos que le ponen unos títulos bien mundanos a las prédicas y algunos cristianos se enojan, ¿verdad? Y yo le quería poner, me saqué el oso, pero mejor le puse, el arrepentimiento es la clave. ¿A alguien le habló Dios ya con el título? El arrepentimiento es la clave, hermano. Es que miren, nosotros complicamos tanto la vida a veces, ¿verdad? Que nos pega la chilipiorca y no hayamos qué hacer. Pero ¿sabe qué, hermano? El arrepentimiento es la clave. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El arrepentimiento es la clave. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Amén. El arrepentimiento es la clave. ¿Cuántos queremos ser sanos? El arrepentimiento es la clave. ¿Cuántos queremos tener un diablo derrotado en nuestra vida? El arrepentimiento es la clave. ¿Cuántos queremos ser libres al 100%? El arrepentimiento es la clave. En una ocasión el diablo venía para donde venía y dijo Jesús, por ahí viene Satanás ya. Pero yo no tengo nada en él, dice, ni él tiene nada en mí. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es la clave, ¿verdad? Entonces, hermanos, queremos que nos vaya bien en la vida. El arrepentimiento es la clave. Ya nos podemos ir y orar y nos vamos ya, ¿verdad? Mire, si entendemos el título, ya con el título ya nos podemos ir a la lectura que vamos a leer. Y así no lo torturo 45 o una hora, minutos acá, ¿verdad? El arrepentimiento es la clave. Yo le oraba al Señor y le decía, Señor, qué bonita está esta prédica como para predicarla. ¿Qué título le pusiera yo? Y el Señor me dijo, ahí el arrepentimiento es la clave, me dijo. Amén, hermano. Amén. Así que nos complicamos tanto la vida a veces, hermanos, y no le encontramos el hilo al rompecabezas. Y no lo podemos armar el rompecabezas. Y nos volvemos locos y decimos, ¿y qué hago, pues? ¿Verdad? El arrepentimiento es la clave. ¿Y qué es arrepentimiento, pastor? Cambiar de vida. Diga conmigo, cambiar de vida. ¿Qué es arrepentimiento? Dejarla sinvergüenzada. ¿Qué es arrepentimiento, pastor? Hacer lo que a Dios le agrada y odiar lo que a Dios no le agrada. Eso es arrepentimiento, ¿verdad? Es un cambio, es una transformación. Eso es arrepentimiento, una transformación, ¿verdad? Arrepentimiento no es llorar 3 lágrimas de cocodrilo aquí y el siguiente día sigues igual. No, arrepentimiento es una transformación eterna, donde Dios, hermano, nos va procesando y nos va procesando y nos va procesando y nos va procesando hasta que Cristo venga, ¿verdad? Entonces todos los días el Señor nos va procesando y nos va cambiando y nos va transformando y nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, de poder en poder, ¿verdad? Entonces, no nos mortifiquemos tanto la vida, ¿verdad? Acuérdese de este título, el arrepentimiento es la clave. Ay, pastor, ya días el Señor no me habla. El arrepentimiento es la clave, hermano. A ver, dígame una frase ahí para agregarle, el arrepentimiento es la clave. Pastor, ¿y por qué me dejó la cliofa, la anacleta? ¿Por qué me dejó? Es que te ves sin vergüenza. Si te mirara arrepentido, estuviera enamorada de ti, ¿verdad? Agregue otra frase ahí. No se les inspira algo por ahí de... ¿Ah? Pastor, ¿y por qué las finanzas no me alcanzan? Dígale que está a su lado, es que el arrepentimiento es la clave, hermano. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, le dice el anciano ahí al anciano Gallo. Había un gallo de pelea ahí en tercera de Juan 2:1, donde Dios le dice ahí a través de Juan, ¿verdad? Un gallo le dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Pero el arrepentimiento es la clave. Amén, hermanos. Bueno, con ese entusiasmo vamos a la palabra. Isaías 1, del 1 al 9. ¿Qué dice? Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Mire que esos reyes reinaron en el tiempo de Isaías. Fueron reyes malos, hermano. Algunos de ellos fueron malos, ¿verdad? Ezequías fue bueno, pero algunos de ellos fueron malos. Pero ¿sabe qué? El arrepentimiento era la clave para que estos hombres reinaran y tuvieran un buen reino. Cuando la iglesia vive arrepentida, hermanos, la nación, ¿verdad?, puede tener cambios para bien, no para mal. Señor, ¿por qué tanta corrupción en Estados Unidos? El arrepentimiento es la clave. Pastor, ¿y será que Dios hizo a Adán y a Esteban? No, Dios hizo a Adán y a Eva, ¿verdad? Y Esteban es sinvergüenza, no se arrepintió, ¿verdad? Dios hizo a Adán y a Eva, ¿verdad? Vamos al 2. Dice, oí cielos y escucha tierra. Mire, hermano, está hablando Dios. Oí cielos y escucha tierra. Cuando dice tierra, ahí está hablando de nosotros, la gente. Porque habla Jehová. ¿Quién habla? Cuando Dios habla, hermanos, hay que poner atención, ¿verdad? Porque el que tiene oídos para oír, oiga, dice la Biblia. El domingo voy a predicar un sermón poderoso que habla del oído que oye a Dios. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. O sea, los bendije, ¿verdad? Y ellos se rebelaron contra mí. ¿No se ha fijado usted que hay gente que Dios la bendice, hermanos, y se alejan de Dios? ¡Qué triste! Crié hijos y los engrandecí, dice Dios. Los honré, les di mi nombre, les di todo. ¿Y qué? ¿Cuál fue la paga de ellos? Y ellos se rebelaron contra mí. Conozco mucha gente, hermano, que llegaron a la iglesia acabados, sin dinero, sin familia, en crisis. Y Dios empezó a bendecirlos y a bendecirlos y a bendecirlos. Y cuando estaban bendecidos, se alejaron de Dios. ¡Qué triste! Y Dios dice, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Verso 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero la iglesia, diga conmigo, pero la iglesia. Israel ahí es la iglesia. Pero la iglesia no entiende. Mi pueblo, dice, no tiene conocimiento. Qué tremendo, hermano. Y Dios dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Mire qué regaño ese más grande. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Parece que ahora en la mañana describió ese versículo. Desde la planta del pie hasta la coronilla, hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida. Mire, hermanos, parece que estoy hablando de Estados Unidos. Vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión, la iglesia. Y queda la iglesia como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Leamos todos el 9. ¿Qué dice? Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra.
Señor, háblanos en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, cuando yo leí esa lectura, decía yo, el arrepentimiento es la clave. Dios nos ha dejado un remanente pequeño. Dice la Biblia, hermanos, que no se ha contaminado, ¿verdad? Que son los que van a hacer la diferencia para poder contaminar para bien a aquellos que van llegando. La iglesia tiene la responsabilidad de mantenerse firme en medio de las pruebas. La iglesia tiene la responsabilidad de mantenerse alumbrando, hermanos, en medio de la oscuridad. No podemos apagar esa luz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el arrepentimiento es la clave, hermano. El gran problema hoy en día es que las personas no quieren vivir vidas arrepentidas porque nos gusta lo fácil. Ese es el gran problema de hoy en día. Parece que el Señor le estuviera hablando ahí a Sodoma y a Gomorra, aquellos dos países que Dios destruyó con fuego. Pero ¿sabe quién le habla el Señor ahí, hermanos? A la iglesia. No es al impío que le habla el Señor ahí, es a la iglesia. Porque a la iglesia Dios se encarga de disciplinarla. A los del mundo, allá el diablo los hace pedazos. Pero en 1 Corintios 11 el Señor dice, ¿verdad?, que Él va a disciplinar a la iglesia para que no seamos condenados con los del mundo, dice. Entonces Dios tiene un cuidado para la iglesia, ¿verdad?, que se encarga de corregirnos. ¿Y quién es el que te corrige? ¿El pastor? ¿La pastora? ¿Los líderes? No, quien nos corrige es el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Cuando uno peca, hermano, está la alarma de la conciencia sonando ahí a grito. Porque Dios nos ha dado una conciencia. Y dice la Biblia, si tu conciencia te reprende, si tu corazón te reprende, mayor es Dios, dice, que esas cosas. Entonces, si no hay arrepentimiento, diga conmigo, si no hay arrepentimiento, no podemos apartarnos del pecado. Si no hay arrepentimiento, hermanos, no podemos apartarnos del pecado. Y como dice el libro de Proverbios, el pecado, dice, está a la puerta. Todos los días. Usted se levanta, hermano, y el pecado ya está a la puerta. Prendes la televisión, miras tu iPhone, sales a la calle y el pecado ya está a la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, arrepentimiento es la clave para toda bendición en nuestra vida. O sea que el arrepentimiento es como un código de honor. Diga conmigo, código de honor. Que aquel que camina una vida arrepentida todos los días, Dios pone un código de honor en él. Hermano, el arrepentimiento no es solo para los que no son cristianos. No, el arrepentimiento también es para los cristianos. Todos los días, a toda hora, yo tengo que arrepentirme de vivir una vida arrepentida. Tengo que vivir una vida arrepentida. Porque eso es lo que me hace a mí tener un código de honor. ¿Se ha fijado que cuando a veces los dos hijos en la casa se pelean, ¿verdad?, y va la mamá o el papá con el cinto para darle, y uno le pregunta, ¿quién empezó? Yo no fui, dice, yo no fui. No hay culpable, hermano. Se quebró algo en la casa, nadie sabe. A la cama se le soltó una pata, le hicieron un hoyo en la pared, quebraron un vaso, un plato, nadie sabe. Porque desde chiquititos traemos esa rebeldía. ¿Quién le enseñó a ese niño de 1 año, 2 años? Yo no fui. O si no, le pone el dedo al otro, ¿verdad? Entonces imagínense, traemos esa naturaleza pecaminosa desde pequeño. El hijo le miente a la mamá, le miente al papá, ¿verdad?
La mamá le pregunta, ¿dónde andabas? Oh, fui al mall. Al mall, seguro que fuiste al mall. Voltéame a ver. Sí, mamá, fui al mall. Ah, seguro que fuiste al mall. Voltéame a ver. Y ya se le puso colorado, ya se puso un poco pálido. Como cuando el Señor Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas, Pedro? Ah, sí, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Y cantó el gallo. Y luego el Señor Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas, Pedrito? Y Pedro le dice, sí, Señor. Y el gallo vuelve a cantar. Pero ya la tercera vez dijo el Pedro, no, ya el Señor ya me cachó. ¿Pedro, me amas? Señor, tú que lo sabes todo, tú sabes si te amo o no. Eso quería oír, le dijo Jesús, que sea sincero. El problema, hermanos, no es, ¿verdad?, esconder el pecado. El problema es que no confesamos el pecado. Por eso dice Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Entonces diga conmigo, el arrepentimiento es la que abre la puerta de la bendición o cierra la puerta de la bendición. El arrepentimiento abre la puerta de la bendición. Qué bueno que nosotros somos dadivosos y damos el diezmo, damos, todo eso es bueno. Pero hay pastores que dicen, den $1000 y la puerta de la bendición se le abre. Sí, sí se puede abrir. Pero si no hay arrepentimiento, hermanos, va a permanecer cerrado. Porque el arrepentimiento es la clave. Amén. El que ha conocido al Señor es imposible que haga lo mismo que hacía antes. Una persona, ¿verdad?, que tuvo un encuentro personal con Dios, se puede salir de la iglesia, pero va a volver. Porque ya no es del mundo. A mí me gusta un corito que me enseñó un hermano una vez que dice, adiós mundo cruel, dice que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Entonces, hermanos, ¿verdad?, hay creyentes que piensan que el arrepentimiento solo es para los del mundo, pero no, ¿verdad? Pastor, pero yo no hago nada malo, yo solo me faltan las alas ya para parecer un ángel. A mí me dijo un hermano aquí, Dios me dijo no peco. Dios me dijo camino recto con Dios. Hasta en los sueños le he sido fiel a mi esposa, ¿verdad? Y le dije yo, bueno, vamos a leer Santiago 5:19, le dije yo. Vamos a leer Santiago 5:19. Para aquellos que piensan que no pecan, hermanos, que son santos, ¿verdad?, que hasta vestidos de blanco se ven ya en el espejo. ¿Qué dice Santiago? 4:17, perdón. Santiago 4:17. Mire ese pasaje, léalo conmigo, hermano. ¿Qué dice? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es un pecador, ¿verdad? Es un pecador. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le dice ahí, le es pecado. O sea, está pecando. Hay cosas que Dios nos ha puesto que hagamos, hermanos, y no las hacemos. Y a eso el Señor le llama pecado. Imagínense. Pecado, ¿verdad? Entonces, arrepentimiento no solo, como decíamos, es derramar 3 lágrimas. Solo nos damos cuenta aquí que en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Dice. Solo al renunciar, hermano, solo al renunciar al pecado, puede haber un cambio en nuestra vida. Solo al renunciar. Por eso dice Efesios 4:27, no deis lugar al diablo, ¿verdad? Solo al renunciar al pecado es que hay un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Dios le dará lo mejor de su vida, lo mejor de él, a aquel que vive con un verdadero arrepentimiento. Por eso dice que el que confiesa sus pecados, dice que alcanzará la misericordia.
O sea, está hablando de lo que Dios, ¿verdad?, tiene para esa persona. En otras palabras, manifestará una vida transformada. Una persona arrepentida, hermanos, manifiesta una vida transformada por el poder de Dios. Aleluya, qué bendición. Entonces, qué linda esta palabra, hermanos, de Isaías, ¿verdad?, que nos llama a una transformación total, a una limpieza total, a una renuncia total, ¿verdad? Renuncia total. Entonces, arrepentimiento es un dolor de querer salir de esa vida de pecado. Es sentir dolor. Y uno dice, siento un dolor, tengo que salir de esa vida de pecado, tengo que salir de esa vida de pecado. El cristiano, hermano, tiene que sentir un dolor en su vida, ¿verdad?, para salir de esa vida de pecado. Un cristiano no se deleita pecando, sufre cuando peca, siente un dolor en el alma porque le está dando la espalda a Dios. Pero el que se arrepiente sale de esa vida de pecado, porque Dios le ama, ¿verdad?, y Dios mira su esfuerzo. Entonces, diga conmigo, el arrepentimiento es un regalo de Dios. Amén, hermanos. Porque es Dios que produce ese arrepentimiento. No, si usted y yo nos queríamos quedar allá bailando la Macarena en el mundo, pero Dios nos regaló el arrepentimiento. Hay gente que quería quedarse en el alcohol, quería quedarse en la droga, ¿verdad? Pero Dios nos dio un gran regalo, que es el arrepentimiento. Por eso allá en San Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo es el que te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. O sea, si no te quieres arrepentir, entonces el Espíritu Santo te dice, entonces te toca juicio, ¿verdad? Porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Entonces, la persona que no se quiere arrepentir, entonces el Espíritu Santo le dice, entonces te toca juicio. O sea que mire que la persona que no se quiere arrepentir no es ignorante de lo que le espera. Ellos saben, ¿verdad?, que no les espera nada bueno, para nada. Entonces, cuando vienes al arrepentimiento, el Espíritu Santo comienza a trabajar. Quiero ponerles un ejemplo de un hombre, ¿verdad?, que abrazó esa bendición del arrepentimiento. Vaya conmigo al Salmo 51, versículo del 1 al 4 vamos a leer. O al 6 parece que es. Salmo 51, del 1 al 4. Mira este ejemplo de este hombre, hermano. Este hombre bajó la guardia en su andar con Dios. Bajó la guardia en un momento. Hermano, en un momento de nuestra vida espiritual vamos a bajar la guardia. Y si usted no tiene amigos cristianos, se va a quedar en el mundo. Y si usted tiene amigos del mundo, más rápido se va a ir para el mundo. Por eso es una bendición tener amigos cristianos adentro de la iglesia. Porque cuando un hermano o una hermana no viene a la iglesia, inmediatamente la hermana le va a llamar. ¿Qué pasó, hermana? ¿Todo está bien? ¿No te vi en la iglesia? ¿Todo está bien contigo? ¿Qué pasó, hermano? No te vi en la iglesia. Mire qué importante es tener amigos en la iglesia, ¿verdad? Yo por lo regular siempre llamo hermanas o hermanos que no los vi el domingo y les llamo el lunes. Hermana, Dios le bendiga, la extrañamos ayer. ¿Todo está bien con usted? Sí, pastor, todo está bien. Es que estuve, bueno, solo quería saber eso. Entonces, mire qué importante, hermano. David, el hombre que caminaba conforme al corazón de Jehová. El diablo le puso una trampa, hermanos, que no se le pudo escapar. Y el gran hombre de Dios, que caminaba conforme al corazón de Jehová, hermanos, cayó en pecado. Por eso dice la Biblia, si alguno está firme, dice, mire que no caiga. Si usted dice que está firme en Dios, más le vale que sea cierto. Porque si no, el diablo ya lo escuchó. Y el diablo dice, voy a ver si es cierto. Entonces el hombre que caminaba conforme al corazón de Dios, hermanos, bajó la guardia, ¿verdad? Y miren,
que esa caída lo marcó para pagar consecuencias mientras él estuvo en vida en esta tierra. El rey David se arrepintió, sí. ¿Sabe cuál es la diferencia entre David y nosotros? Que David pecaba y corría a arrepentirse. David le fallaba a Dios, hermanos, y en términos de horas, David estaba de rodillas en la presencia del Señor. Nosotros no. Nosotros pecamos y escondemos el pecado como el avestruz que esconde la cabeza cuando viene el peligro y deja todo el cuerpo de fuera. ¿Verdad? David no. David pecaba y corría a Dios. Por eso David dice en el Salmo 139, versículo 23-24, David dice: Señor, pásame por el quirófano tuyo. Examíname. Prueba mi corazón y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame por el camino eterno. David le está diciendo: Señor, hazme un examen, métete en el quirófano y mira todos los pecadotes que tengo. Límpiame, purifícame, lávame con hisopo. Por eso ese hombre fue muy bendecido. Pero en esa caída fea que tuvo, hermano, se levantó. Se levantó. Fue un hombre que lo zarandeó el diablo, pero se levantó luego. Entonces en el Salmo 51 él reconoce, ¿verdad?, que necesita, él reconoce que la clave para que el Padre Celestial lo vuelva a levantar es el arrepentimiento. Diga conmigo, la clave, el arrepentimiento es la clave. Y mire, David confiesa y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Sabe qué es misericordia? Que yo necesitaba, hermanos, estar metido en la caldera más caliente del infierno. Pero Dios dijo: te voy a llevar al cielo. Yo no merecía el cielo. Yo no merecía la sanidad. Yo no merecía la bendición material. Yo no merecía, hermanos, que el Señor me guardara de los ataques demoníacos. Pero Dios dijo, ¿verdad?, te voy a dar mi misericordia. David conocía la misericordia de Dios. Entonces David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. ¿Sabe qué quiere decir rebeliones? Sinvergüenzadas. Borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Dice el 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mire, él reconoce la suciedad, lo que ha cometido. Porque yo reconozco otra vez mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Gloria a Dios. Contra ti solo he pecado. Mire, David reconoce que el pecado que él cometió, ¿a quién le falló primero? Cuando un hijo le miente a su mamá o a su papá, ¿a quién le están fallando primero? A Dios. David dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es tremendo, hermano. Qué sinceridad de hombre. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él reconoce que traía una atadura de nacimiento. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y dice el 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Gloria a Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar. Este hombre, hermano, está reconociendo, está buscando el hilo de su problema, el hilo de ese lío en que se metió, porque a veces nosotros nos metemos en unos líos tan bárbaros, hermano, verdad que está duro armar ese rompecabezas. David reconoció que el arrepentimiento era la clave para que Dios lo restaurara, para que Dios lo levantara, para que Dios lo bendijera, para que Dios le diera todo lo que el enemigo le robó. Mire lo que David expresa en el Salmo 32, versículo del 3 al 5.
en esos días que él cayó, que no fue mucho tiempo, que guardó silencio, que guardó su pecado, dice David, mientras callé, ¿qué sucedió? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Yo no sé cuánto les ha pasado, hermanos, que cuando nosotros escondemos un pecado, vivimos vidas tan miserables, nos sentimos tan sucios, tan cochinos, hermanos, que dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. O sea, había una lucha todo el día, todo el día. Era como una alergia, hermanos, que te carcomía, ¿verdad? Por querer confesar aquello y no podía. Y dice el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Iniquidad es maldad. David dice, te declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué tremendo, hermano. Dios perdonó. Si Dios perdonó a un hombre que cometió, hermanos, una gran lista de pecados, ¿usted cree que Dios no puede levantarlo a usted y a mí? ¿Verdad? Por aquellas cosas en que hemos fallado a Dios, que a veces nos desanimamos por cosas tan leves, hermano. Entonces imagínense, los pecados de David lo envejecieron, lo postraron, lo enfermaron, porque el pecado enferma. El pecado enferma. El pecado cierra las puertas, hermanos. El pecado trae dolor al alma. Una persona que camina en pecado vive en una miseria terrible. No puede disfrutar la vida. Por eso hay que refugiarnos en Dios, de romper con todo pecado en su vida, ¿verdad? Para que no sufra y sea destruida su vida, su familia, sus hijos, sus nietos, sus generaciones. Mire qué importante. Entonces, vamos a aprender en esta noche que el pecado de David, ¿verdad? El diablo usó el pecado para destruir los propósitos que Dios tenía en la vida de David. Amén, hermano. El arma que el diablo usa es el pecado para destruir los propósitos que Dios tiene para usted y para mí. Porque Dios tiene propósito. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósito en nosotros? Pero como el diablo sabe que Dios tiene propósitos grandes en nuestra vida, entonces el diablo va a usar el pecado para sacarnos de esos propósitos. Y si no somos sinceros con Dios, lo logra. Pero qué bueno que David reconoció que había pecado contra Jehová su Dios. Contra Jehová su Dios. Entonces la humanidad cada día, hermanos, va caminando a una destrucción caótica. A una destrucción caótica. Porque estamos viviendo en un tiempo que dice la Biblia que a lo bueno le llamamos ¿qué? Malo. Y a lo malo le llamamos hey, let's go to church. I don't want to go to church. That's boring. Terrible. I go dancing. I like it. I want to go to the theater. ¿Verdad? Quiero ir a las cosas del mundo, pero la church. Entonces mire cómo nos ha engañado el diablo hoy en día. Y al pecado le llamamos ¿qué? Bueno. ¿Verdad? Usted ve en el cine que está viendo una película y dice el actor dice una grosería y todo el mundo se ríe. Porque se le hizo chistoso aquella grosería que dijo. En vez de ponernos a llorar y reprender a esos actores que se conviertan al evangelio, hermanos, para que hagan películas cristianas, nos da risa. El niño chiquitito dijo una mala palabra y todo el mundo se rió. Miren este a dónde la aprendió. En la casa la debe haber oído. Porque un niño de 1 año, ¿a dónde la va a aprender? ¿Están aquí o ya se fueron? Entonces el pecado, el diablo va a usar el pecado
para sacarte de los propósitos que Dios tiene para ti. Hermano, Dios en Deuteronomio capítulo 28, versículo 8, mire lo que dice ese pasaje, hermano. Mire Deuteronomio 28, 8, mire qué poderoso está ese versículo. Dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire que Dios te va a bendecir, dice, en todo aquello en que pusieres tu mano. O sea, que usted agarra un nuevo trabajo, el Señor, bendigo este trabajo y aquí me va a ir bien, ¿verdad? Llegas a la universidad, Señor, bendigo mi maestro, mi maestra. Padre, yo siempre me gusta ponerme la mano en la cabeza, le digo: Señor, restaura la inteligencia que el diablo me destruyó. Porque dice Isaías, ¿verdad?, que es más inteligente el buey que el asno, que el pueblo de Israel, que no sabían discernir entre la mano derecha y la izquierda. Porque el pecado destruye la inteligencia, hermano. ¿Sabía usted eso? Adán y Eva, ellos fluían al 100% en su inteligencia. Por eso es que Adán miraba a un cocodrilo, dijo: este se va a llamar cocodrilo. Miró pasar un venado, dijo: aquel se llamará venado. Miró pasar un águila, dijo: aquel se llamará águila. Miró pasar una suegra, dijo: se va a llamar suegra, ¿verdad? Entonces Adán tenía la inteligencia al 100%. Pero hermanos, nosotros, hermanos, ya nació el hijo y todavía no nos ponemos de acuerdo cómo se va a llamar el niño. Porque el diablo nos robó la inteligencia. No sé, pero yo he agarrado esa maña de que ahora, Señor, restaura toda la inteligencia que el diablo me robó en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, número 2, David, en la insensatez de David. La insensatez de David. Diga conmigo: la insensatez de David lo llevó a no medir las consecuencias de las maldiciones. Hermano, dicen en mi país: el que oye consejo de viejos llega viejo, ¿verdad? La insensatez es que un cigarrito no es malo, pastor. Pues sí, pero ¿cómo comenzaron los grandes adictos? ¿Verdad? Es que una cervecita no es mala, pastor. Pues sí, pero ¿cómo comenzaron los alcohólicos? Y ahora está pecados blancos. Es que este es un pecadito blanco, pastor. Bueno, ¿dónde dice eso? Que el pecado es blanco y que la mentira es blanca. Entonces la insensatez de David, hermanos, lo llevó, ¿verdad?, a poder maldecir sus generaciones, porque la familia de David fue un caos total. Sus hijos se mataron unos contra otros. Por eso está pasando un momento de dolor, de lucha, de fracaso. ¿Por qué? Porque los enemigos se han levantado contra David. Se levantaron contra él. Pero qué bueno que el Señor, hermano, nos regaló el arrepentimiento. Y el Señor está ahí, ¿verdad? Porque dicen que este no entendió, pero le voy a dar una second chance. Le voy a dar una segunda oportunidad. Y eso es lo lindo del Dios que nosotros tenemos, que siempre nos da una segunda oportunidad. Una hermana me dijo: yo nunca más me casaré, pastor, porque el marido que tuve no sirvió para nada. Le digo: pero ¿por qué usted va a agarrar una mala experiencia de la primera que tuvo pensando que el segundo va a ser igual? No se puede, ¿verdad? Porque a través de los sufrimientos, hermanos, es que aprendemos lecciones en la vida, ¿verdad? A través de los sufrimientos, a través de las insensateces que cometemos. Estaba viendo en el internet que una joven andaba de novia con otro muchacho. Y el joven la convenció que le mandara fotos semidesnudas, ¿verdad? Y se las mandó. Y el joven las publicó después para que todas sus amigas la vieran, y la muchacha se puso un lazo en el pescuezo. Insensatez, hermano.
Qué tremendo. Que hay cosas, hermanos, que nosotros vamos a hacer en contra de la voluntad de Dios y las consecuencias hay que pagarlas bien caras. Dios nos perdona, pero la penqueada no la libramos, ¿verdad? Hay cosas que vamos a tener que pagarlas hasta por el resto de nuestra vida en esta tierra. Dios nos perdonó, pero las consecuencias hay que pagar. Cuidado con la insensatez. Dígale que está a su lado, cuidado con la insensatez, hermano. La insensatez es que usted esté escuchando este mensaje ahora esta noche y salga de aquí a pecar. Ese es un insensato, ¿verdad? I don't care. Ay, pero un día, allá en nuestros países, nuestras abuelitas nos hablaban bien cariñoso. Bruto, yo te dije, le dicen ahora. Animal, me decía mi abuelita. Pero una vez me prestaron una bicicleta sin frenos, hermano, y unos pícaros me dijeron, váyase por toda esta bajada, que cuando llegues a Los Parejos allá se va a detener. Me fueron a hallar enganchado en un palo, hermano. Ese animal agarró una velocidad tan bárbara. Todo alambrado, yo todo descompuesto, y me decía mi abuelita, ¡animal! Pero solo a un animal se le ocurre montarle en una bicicleta en una bajada que no tiene breques. Es que yo no sabía, abuelita, le dije. Entonces hay un sensato. Te van a ofrecer marihuana. Y ojalá que tu abuelita esté ahí para decirte, animal, no lo hagas. Te van a ofrecer alcohol. Te van a pedir que les des una prueba de amor. Y tu abuelita tal vez no va a estar ahí. Pero el Espíritu Santo sí va a estar. Que te va a reprender y te va a decir, ¡don't do that! No sé si te va a hablar inglés o en español. Pero yo creo que como los jóvenes hablan español, pues les va a hablar en inglés. ¿Verdad? Porque ellos dicen, ¿can I say in English? Pues como en inglés es la lengua de ellos, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo te va a hablar en inglés. La tercera cosa que podemos ver en el arrepentimiento es la clave, la escuela de David. Diga conmigo, la escuela de David. David, hermanos, tuvo que pasar por una escuela de sufrimiento en la vida para poder llegar a ser un hombre de Dios. Mire, hermanos, en esta vida vamos a sufrir por nuestra insensatez, por nuestras malas decisiones. Pero si usted entiende, cada vez que usted se equivoque en la vida, no se aparta de Dios, se mantiene fiel a Él y sabe que el arrepentimiento es la clave, las crisis de la vida se van a convertir en una escuela. Yo ahora ya puedo aconsejar a un joven, ¿verdad? Porque ya tengo 47 years, dijo el cabacho. Ya la vida ya me golpeó un poco. Gracias a Dios que no perdí ni una mano, ni perdí ni un ojo, ni perdí una pata, ¿verdad? Pero David, la vida se le convirtió en una escuela. Mire lo que dice 1 Samuel 21, del 10 al 13. Mire qué tremendo esto. 1 Samuel 21, del 10 al 13. Vamos a ir aterrizando aquí ya. Dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Mire qué crisis es esta. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y mire el 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Mire que David en esta huida que él anda, hermano, ¿verdad? Saúl lo quiere matar y él se va a meter, ¿verdad?, a la cueva de León. Se va a meter al país de los filisteos. Entonces David, para pasar esta crisis, tuvo que hacerla hasta de loco. Dice que la saliva se le caía por la barba, dice. Y hermanos, hay crisis que tenemos que pasar, a veces hasta de loco hay que hacerla.
servimos de payaso. Miren, allá va el loco para la iglesia otra vez. Allá va la loca. Pero hermano, en esa locura, vengámonos para la iglesia. Entonces a David, todas las crisis de David, diga conmigo, todas las crisis de David se convirtieron en una escuela. Y hasta el día de hoy nos están enseñando que pecar no es negocio. Tenemos que salir de esa vida de pecado, hermano. ¿Qué es pecado, pastor? Todo lo que no le agrada a Dios. Todo lo que no le agrada a Dios es pecado. Por eso es que cada vez que hagamos algo, preguntémosle si a Dios le agrada. A veces cuando mis hijos me preguntan, papi, fíjate que quiero hacer esto, pregúntale a Dios, le digo. ¿Tú crees que a Dios le agrada? Hazlo. Hazlo. Fueron 13 años duros por los que David pasó por una escuela, hermanos, que a nadie se le aconseja que pase por una escuela por la que David pasó. Al final Dios lo convirtió en un hombre que caminó conforme al corazón de Jehová. Porque David entendió que el arrepentimiento era la clave para salir de toda crisis en que él cayó. No tengo el tiempo para mencionarles todos los versículos en los que David, hermanos, cayó. Pero por ejemplo en el Salmo 55:8 parece que ese pasaje nos enseña algo. Vamos a verlo, a ver si ese es. Salmo 55:8. No es ese, a ver, póngame el 6, a ver. Yeah. Bueno, ese es uno, dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría, dice, yo descansaría. Mire, era tanta la crisis de David que él quería alas como de paloma. Pero ahí en ese versículo, hermana, ahí en ese pasaje, en el capítulo 55, hay un salmo que dice que David está ronco, su voz se le ha ido tanto de clamar, ¿verdad? Se ha enronquecido. ¿Por qué? Porque él ha buscado, hermanos, el arrepentimiento delante de Dios y él ve la lucha que tiene. Pero Dios lo dejó sufrir un rato y después lo levanta. Entonces, en la escuela de Dios, diga conmigo, en la escuela de Dios, un día saldrás aprobado. Amén, hermano. La escuela de Dios es, hermanos, la que un día tendremos que aprender. ¿Verdad? Que en la escuela de Dios se sufre. Por eso ahí en Isaías dice el Señor, ¿por qué querréis ser castigados todavía? ¿Por qué querréis ser castigados todavía? Ve que le está yendo mal, hermanos, y no para. Ve que la vida se le ha dado vuelta y no para. No quiere dejar esas amistades, no quiere dejar esas cosas. Y ve que todo le está yendo mal. Y Dios dice, ¿por qué querréis ser castigados todavía? ¿Verdad? Esa es la escuela de Dios. La escuela de Dios. Entonces vemos el pecado de David. Vemos la insensatez de David, vemos la escuela de David, vemos las debilidades de David, ¿verdad? El hombre que Dios levantó, dice la Biblia, y lo puso por rey. Imagínense, el hombre que adoraba a Dios cayó en pecado. Sin embargo, vemos aquí que David tenía algunas debilidades. Diga conmigo, debilidades. Aquí mire cuáles son las que usted tiene, ¿verdad? Mire usted cuáles son las debilidades con las que usted lucha, porque yo tengo la mía, usted tiene la suya. David tenía una gran debilidad y eran las mujeres. ¿Algún varón tiene esa debilidad aquí o no? Ya no, ¿verdad? Ya, santito. Pero David tenía esa debilidad, las mujeres. Qué tremendo, hermanos. El hombre que tiene esa debilidad, pobrecito, hermano. Si no entiende que el arrepentimiento es la clave, ¿sabe cómo va a terminar en la vejez? Con un perro lo van a encontrar muerto. Porque el hombre mujeriego en la vejez termina solo, como un perro.
¿Sabía usted eso? Que el hombre que se saca el pecho, que hay 7 mujeres para un solo hombre, en la vejez termina con un perro al lado, porque ya ninguna mujer lo quiso. ¡Qué tremendo! Y David, hermano, no terminó con un perro al lado porque Dios le dio su misericordia. Pero Dios dijo, para pegarle una vergonzada a le trajeron la muchacha más linda de las 12 tribus de Israel. Ya cuando estaba viejito, pero no, y el pobre viejo ya no le podía hacer nada. Y Dios dijo, lo que te torturó en la juventud, te lo voy a poner en la vejez para que veas que todo es vanidad y aflicción del espíritu. Le trajeron a la muchacha más linda de las 12 tribus de Israel. Y dice que el viejito ya no la pudo calentar. Ya no la hacía ya el pobre. Las mujeres. Entonces Dios llama a una vida limpia, hermano. ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es su debilidad? Segundo, David tuvo muchos hijos. Diga conmigo, muchos hijos. Y no los pudo corregir porque eran muchos. Tuvo un montón de hijos desingratos, un montón de mujeres que tuvo. Y no pudo corregirlos, hermano, porque tuvo demasiados hijos con diferentes mujeres. Y esta falla no la miramos aquí para criticar a nadie, no, ¿verdad? Sino para aprender de los errores de David. Ya con esto ya entendemos cuáles son las debilidades de nosotros, ¿verdad? Pero David también tuvo fortaleza. Diga conmigo, tuvo fortaleza. Y con estas fortalezas quiero terminar. Estas fortalezas que David tuvo fueron los que llevaron, hermanos, a vivir una vida arrepentida con Dios. Tuvo varias fortalezas David. Número 1, David le gustaba la alabanza y la adoración. David llegaba al templo, agarraba el arpa y le decía, muchachos, salístenme porque ahorita vamos a hacer que descienda la gloria de Dios aquí. Siendo el rey de Israel, hermanos, no era dominguero David. No creo que haya una persona más ocupada que un rey. Y David dice en el Salmo 84:10, porque mejor es estar un día en la casa de Jehová que andar buscando allá afuera lo que no han perdido. Siendo un hombre muy ocupado, David tenía una fortaleza. Alababa a Dios y adoraba a Dios. Aprovechaba todo momento libre que tenía para adorarlo y para alabarlo. Qué tremendo. Por eso David miraba que de cada oportunidad, de cada crisis que él pasaba, era una oportunidad para alabar a Dios y para adorar a Dios. Esa era una fortaleza. Qué bueno fuera que cada vez que pasamos una crisis nosotros viniéramos a la casa de Dios, ¿verdad? A hacer bien. Bueno, me voy a gozar a la iglesia porque al diablo no le voy a derramar ninguna lágrima y no le voy a derramar ninguna derrota y ninguna debilidad. Me voy a gozar a la casa de Dios. David tenía esa fortaleza. Número 2, David fue un hombre perdonador. Supo perdonar. Y eso a Dios le gustó. Eso a Dios le gustó. ¿Verdad? Que aunque Saúl lo quiso matar muchas veces, David tuvo la oportunidad para quitarle la vida a Saúl, pero David siempre, en 3 ocasiones, pudo haber matado a Saúl. Decía David, ¿cómo yo voy a tocar al ungido de Jehová? Líbreme, Jehová. ¿Verdad? Entonces David tenía un espíritu perdonador. Y esa es una fortaleza. Cuando usted y yo aprendemos a perdonar, hermanos, el diablo no va a hacer show con nosotros. Por eso dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y David tenía esta fortaleza. Fue un hombre perdonador. Salió uno de los valientes de allá que venían y le dijeron, vete de aquí, perro. Maldito, le dijo. Y le dijo uno de los soldados a David, deme permiso, mi señor, para arrancarle la cabeza a ese incircunciso ahorita. Y David, déjalo, le dijo. A lo mejor Jehová lo mandó para que me maldiga. ¿Verdad? David tenía un espíritu perdonador. Diga conmigo, espíritu perdonador. ¿Cómo necesitamos ese espíritu hoy en día en las iglesias, hermano?
¿Sabes por qué las iglesias están vacías? Porque hay gente que no tiene ese espíritu perdonador. Hermanos, son montones de gente que están allá que no quieren ir a una iglesia porque alguien los ofendió. Alguien los ofendió. No supieron que el arrepentimiento era la clave. Número 3. David tenía otra fortaleza. Era fiel a Dios a pesar de sus errores. Diga conmigo, fue fiel a Dios a pesar de sus errores. Nunca se alejó de Dios. A pesar de todas las metidas de pata que dio, David era el primero que estaba en el culto el día viernes. Bueno, en el tabernáculo de David eran las 24 horas del día. Ahí se adoraba los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Entonces, David aprendió a ser fiel a Dios. Fortaleza número 4, fue un guerrero. Se enfrentó con los filisteos en diferentes ocasiones. Qué tremendo. En diferentes ocasiones. Y vemos que David, ¿verdad?, fue un hombre que aprendió a poder pelear con aquellos enemigos que el diablo mandaba sobre él. Y nosotros tenemos que aprender a pelear. Diga conmigo, tenemos que aprender a pelear. Tenemos que aprender a discernir, hermanos, nosotros. Porque no es el hermano, no es la hermana, es el Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la Biblia. ¿Y a quién busca el diablo? A los que no perdonan. ¿A quién busca el diablo? A los que no saben guerrear, a los que no saben adorar, a los que no son fieles. Pero esa fortaleza David la tenía. El peor error que una persona puede cometer en la vida, hermanos, es vivir alejados del amor de Dios. Ese es el peor error que una persona pueda cometer. Alejarse de Dios en tiempo de una crisis. Entonces Dios lo va a sacar. La fortaleza número 5 que tenía David, ¿verdad?, fue exhortado por Natán y aceptó su pecado. Diga conmigo, David reconoció que le falló a Dios. Mucha gente no le gusta reconocer que le ha fallado a Dios. Pero cuando el profeta Natán le dice, mira, oh rey, ¿verdad?, este hombre eres tú. Y David dijo, reconozco que yo soy. Entonces aceptó, reconoció su pecado. David aceptó, hermanos, que había áreas que tenía que corregir en su vida. Qué tremendo. Entonces el problema de muchos es que no son enseñables y no corrigen aquellas cosas que están mal, porque no se dejan enseñar. Hay gente que no se deja enseñar. Uno le dice, déjeme enseñarle, hermano. No, yo estoy bien. Quien está mal es él, quien está mal es ella. No, déjeme enseñarle. David se dejó enseñar. El profeta Natán llegó, lo exhortó y David se levantó. Entonces, otra fortaleza que tenía David es que era un hombre de profunda oración. Diga conmigo, profunda oración. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que el arrepentimiento es la clave. Y cuando hay una oración, hermanos, profunda, uno se puede arrepentir. En el Salmo ahí 55, 17, ¿verdad?, David habla. Este es el versículo que les quería enseñar, donde David tiene esta fortaleza de profunda. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. David no decía, Señor, te has alejado de mí. No. David sabía que Dios lo escuchaba, porque era un hombre de profunda oración, ¿verdad? Y por último, y para aterrizar aquí, la última fortaleza que tenía David es que amaba la palabra de Dios. Diga conmigo, amaba la palabra de Dios. Amén. Hermanos, hay que traer la palabra de Dios y amarla. Amén. Hay hermanos que tienen una Biblia que ya tiene 2, 3 años y todavía cuando la abren, déjenme ver, pegadas aquellas páginas, hermano. Nunca han abierto. Más salió. Todo el libro no lo pueden abrir porque están pegadas las páginas. En 3 años no han podido leer esa página. Mire, hermano, usted tiene 3 años. La Biblia suya debería de jugarse así ya, mire. Sí, ve.
esa es una señal que usted ya la leyó toda. Pero hay hermanos que dicen, mire pastor, mi Biblia nuevecita la tengo, 4 años de tenerla y todavía mira las hojas bien pegaditas, pastor. ¿Y cómo? Y no ha parado de leerla, ¿verdad? Entonces David amó la palabra. En el Salmo 119, verso 97, David termina con esta enseñanza linda. ¿Qué dice David? Léalo conmigo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día. ¿Es ella qué dice? Mi delicia. Qué tremenda fortaleza esta, hermano. Parte de nuestra vida. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día. Es ella mi delicia. Mire, yo con este aparatito, yo me levanto y yo me acuesto escuchando predicaciones. En la madrugada lo enciendo y leo un versículo, ¿verdad? Me acuesto y me levanto. Ando en la calle, hermano, y ahí ando escuchando una predicación. Cuánto amo yo tu ley. Y ahí ando siempre una libreta, ¿verdad? Para anotar. Y ahí ando. Tengo un montón de notas, hermanos, que cuando me la veo en crisis, que no encuentro el sermón, voy a mi cofre de tesoro y ahí encuentro y leo. Hermana Betty me mandó un mensaje la semana antepasada. Pastor, me dice, estaba revisando los sermones que usted ha predicado y aún así Dios me sigue hablando a través de ellos todavía, ¿verdad? He aprendido tantas cosas, dice, que no las sabía yo. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día. Hay hermanas que agarran notas, hermanas, y cuando llegan a la casa, pues tiran ella la bolsa de la basura. Porque como anda la página suelta ahí, ¿verdad? No. Compre una libreta. Dígale que está a su lado, cómprate una libreta, hermano, dígale. Si no, yo te regalo una, dígale. ¿Verdad? Entonces tenemos esta fortaleza. ¿Cuántas fortalezas tenía David? 7. ¿Cuál era la una? Dice, le gustaba alabar y adorar a Dios. Número 2, era un hombre perdonador. Número 3, era fiel a Dios. Número 4, era un guerrero. Número 5, se dejaba enseñar. Reconocía su pecado. Número 6, era un hombre de profunda oración. Y número 7 dice, amaba la palabra. Entonces, hermanos, arrepentirnos cada día es fundamental en la vida de un cristiano. Es fundamental cada día. Para que la bendición de Dios no se vaya de nuestra vida, sino que un pueblo bendecido por Dios, prosperado por Dios, es el que podamos tener. Entonces, vemos que el arrepentimiento, ¿verdad?, marca la diferencia. Diga conmigo, marca la diferencia en el pueblo de Dios. Hermanos, hace cambios sorprendentes el arrepentimiento en la vida de un joven, un soltero, un casado, un anciano. Hace cosas sorprendentes, ¿verdad? Cuando aprendemos en la vida a saber que el arrepentimiento es la clave. Bueno, cantamos un canto antes de despedirnos. Vamos a orar al Señor y vamos a orar por la hermana Guerra. ¿Guerra? Guerra. Hermana Guerra es, ¿verdad? Vamos a orar por la hermana Guerra que se quiere reconciliar con el Señor. Vamos a pedirle que pase. Venga, hermano, vamos a orar por usted. ¿Es Guerra, no? Villalta. ¿Ah? Villalta, Flor Villalta. Oh, Flor Villalta. Me pusieron Guerra aquí. Oh, la señora Güera esa. Este lenguaje es en hebreo. Guerra, decía aquí. ¿Hermana qué, hermana? Flor Villalta. Flor Villalta. ¿Cómo se llama ella, hermano? Flor Villalta. El domingo voy a preguntar a ver si todavía se acuerdan cómo se llama. Mire, acuérdese de las flores. Flor Villalta. Vengan, hermana Flor. Vamos a invitar dos hermanas que vengan y oren por mi hermana Flor aquí donde está. Y vamos a pedir una bendición para ella
muy grande. Amén. Creo que el Señor siempre habla, ¿verdad? Y qué bueno es el Señor. Venga otra hermana, vamos a orar aquí por mi hermana. Tócanos algo bonito ahí, prepárense un canto y nos vamos a despedir con ese canto. Y hermanos, el arrepentimiento es la clave. Si Dios le ha hablado en esta noche, no haga oídos sordos. El arrepentimiento es la clave. Mire, en este mensaje yo entendí que hay cosas que yo tengo que arrepentirme en la vida, que me he hecho el sordo, que Dios me ha hablado, pero me he hecho el sordo. No se haga el sordo hoy, hermano. Mire, yo sentía las pedradas cuando estaba preparando ese sermón, que eran para mí. Y sentía que el Señor me decía: hijo, no quiero que actúes como un asno, peor que un asno, peor que un buey. No, quiero bendecirte, quiero prosperarte, quiero que tengas fortalezas en tu vida, quiero que aprendas a caminar conforme al corazón de Dios. Hay cosas que yo tengo que arrepentirme en la vida, y usted tiene áreas en la vida, hermanos, que tienen que arrepentirse de ellas. Qué bueno que mi hermana Flor en esta noche, ¿verdad?, ha decidido reconciliarse con el Señor, porque ella ha reconocido que le ha fallado a Dios. Pero hoy vamos a orar. Si usted quiere en esta noche y usted dice: Señor, yo voy a poner un stop, yo voy a poner un stop en esa mala actitud que tengo, yo voy a cancelar esta noche ese pecado, esa angustia, esa falla que he cometido, y me voy a levantar. Si usted reconoce que le ha fallado a Dios, venga al altar y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi hermana Flor en esta noche. Levanta tus manos al cielo, hermano. Hoy el Señor te va a embellecer con su favor. Dios va a poner su favor en ti. En esta noche, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te ruego por la vida de mi hermana Flor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido que la cubras desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y que venga sobre ella, Padre, tu misericordia, que vengan esas fortalezas, Señor, para que ella sepa, Padre, que el arrepentimiento es la clave para romper con toda atadura satánica, Señor, en la vida del cristiano. En el nombre de Jesús, haga esta oración conmigo, hermana. Diga: Señor Jesús, en esta noche vengo delante de tu presencia y te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Me reconcilio en esta noche con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y te entrego las riendas de mi vida en el nombre de Jesús. Señor, este año 2017 yo quiero cerrarlo como una mujer que camina conforme al corazón de Jehová, y tú me darás esa bendición de terminar el año 2017 con cielos abiertos, en el nombre de Jesús. Te bendigo, hermana. Te bendigo, hermana, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Decía David: contra ti solo he pecado. Contra ti solo he pecado. Señor, en esta noche, Padre, rompemos, destruimos toda obra del diablo. Haga conmigo esta oración, hermano. Diga: gracias, Señor, porque estás conmigo desde el principio del año hasta el final. Diga: Señor, gracias, porque desde que te conocí hasta este día, en todo tiempo
Tú me has guardado y me has protegido. Te pido en el nombre de Jesús que las fortalezas que tenía David, que estén también en mi vida. Perdona mis errores, perdona mis fallas, perdona mi odio, perdona mi maldad. Te necesito, Señor. Pelea por mí. Envuélveme con tu gloria. Quiero ser una persona de alabanza. Quiero ser una persona de adoración. Quiero ser una persona que perdone. Quiero ser una persona que sea fiel. Quiero pelear por mis propias batallas. Quiero ser enseñable. Quiero ser una persona de oración. Quiero ser una persona que ame tu palabra. Ven a mi vida, Señor, y transfórmame. En el nombre de Jesús. Amén.